Hermanos, que el Señor les bendiga. Sean bienvenidos a la casa del Señor, nuevamente a una clase más. Estamos estudiando un tema muy bonito que es la santificación. Ya llevamos bastantes domingos estudiando este tema y creo que lo vamos llevando en secuencia para poder quedarnos con la comprensión de en qué consiste realmente la santificación. Y antes de iniciar, siempre hago un repaso de la clase anterior. ¿Se acuerdan qué fue lo que vimos? ¿No? Bueno, vamos a hacer un breve repaso. Y en la clase anterior estudiamos qué dijo Jesús de su ley, qué dijo Jesús al respecto de su ley. Estuvimos estudiando que es imposible que aquel que ha sido injertado en Cristo no dé fruto de santificación. Aprendíamos que el orden natural de la iglesia es padres espirituales que guían a los jóvenes y que también guían a los niños espirituales hacia la madurez. ¿Se acuerdan que vimos de eso? ¿Sí? También enseñé que enseñan a los niños en sus primeros pasos, los primeros conocimientos elementales que deben saber. Y aprendíamos que cuando Jesús enseñó con respecto a la iglesia, no solamente encontramos niños ahí, no solo encontramos padres, no encontramos jóvenes, sino que así como en el Salmo 1, encontramos que hay bienaventurados, hay justos, pero también hay pecadores, hay escarnecedores y hay malos. Así como hay justos, hay injustos. Así como hay prudentes, hay insensatos. Así como hay trigo, también hay cizaña. Siempre habrá esa discordia entre los que buscan defender con valentía la justicia y los que se hacen al lado de la injusticia. No existe un neutro. No puede haber un neutro. O se apoya y se defiende la justicia, o se levanta en contra de los que aman la justicia. Por eso el Salmo 1 dice que solamente cuando tenemos personas que encuentran su deleite en la palabra de Dios y no andan en consejos de malos, no se levantarán los malos en la congregación de los justos. Aprendíamos que para Jesús no hay personas en el centro, no hay personas neutras. No hay personas con el poder de endurecer el corazón a su palabra. No existe esa categoría en la Biblia. La Biblia dice que Dios es el que abre los corazones, como le abrió el corazón a Lidia en Hechos. Y también dice que Dios los endurece, como Dios se lo endureció a Faraón. Ahora, la forma en la que Dios endurece esos corazones es que Él les priva de su favor divino, de su misericordia, para que puedan entender su verdad. No es que Dios viene y les pone maldad en el corazón, no es eso. La manera en que se les endurece el corazón es que Dios no les da la gracia. Tienen tanta ausencia de Dios en sus vidas que les hace desechar su palabra. Aborrecen su palabra, como la desechó Faraón. Aquel siervo de Dios, a quien Dios envía para santificarle, muchas veces recibirá agresión, como lo recibió Moisés cuando fue ante Faraón. Pero decía que hay una diferencia entre un hijo de Dios y el que no es hijo de Dios. Una de las cosas que veíamos es que cuando un salvo es injertado a la vid, no podrá evitar dar fruto de santificación, porque la raíz en la que está injertado es santa. Es santa. No podría dar otro tipo de fruto que no sea santificación, porque está injertado en la vid. Es importante que nuestros líderes sepan que la única manera por la cual Dios santifica a su pueblo es por medio de su palabra. Su palabra. Jesús dijo en Juan 17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Y la verdad
es una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón, porque ahí está la maldad de nuestro pecado. Ahí está. Y esa maldad se encuentra generalmente en nuestros sentimientos. En nuestros sentimientos. En nuestros sentimientos se encuentra la perversa libertad de pecar. Y yo hacía un enfoque que es muy importante, eso, y tenemos que tenerlo presente. En la iglesia no solamente hay niños, no solamente hay jóvenes, no solamente hay padres. Jesús nos enseña que hay cizaña. Hay cizaña. Y la palabra de Dios no puede quedarse sin cumplirse. No podemos evitar que haya cizaña. Y no podremos arrancar la cizaña. Porque Jesús dijo que crecerían juntos. Los hermanos en la iglesia que son cizaña no se irán de la iglesia. Causarán todos los males posibles que puedan, pero no se irán. Jesús dijo que deben crecer juntos. No sea que queriendo arrancar esa cizaña, también arranques el trigo. No podemos evitar eso. Por otra parte, enseñaba que si la palabra de Dios es una espada, y si esta espada es tan filosa que penetra el alma, las coyunturas, los tuétanos, parte los pensamientos, las intenciones, los sentimientos, y una persona está en la iglesia y pasan años, y el filo de esa espada no ha hecho nada en ello, hermanos, no estamos hablando de un hijo de Dios. No estamos hablando de un hijo de Dios. No da fruto de santificación. Y si no da fruto de santificación, hermanos, no estamos hablando de un niño espiritual. Ellos son cizaña. Son cizaña. Hay tiempos, hay momentos, edades en las que es normal que un recién convertido durante su crecimiento tenga actitudes de un niño espiritual. Pero si esta persona, en virtud de humillarse y reconocer su pecado ante la palabra de Dios, se levanta en contra de su palabra, desechándola porque no puede oír la verdad, porque odian la verdad, Jesús claramente enseña que no son de Dios. Eso es lo que veíamos en la clase pasada. No dice que las personas endurecen su corazón para escuchar la palabra de Dios, dice que no son de Dios, son cizaña. En Juan 8:47 dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Y Jesús afirma y dice, vosotros por esto no oís mis palabras, porque no sois de Dios. No sois de Dios. Los que encuentran deleite en la verdad, los que encuentran la santificación en la verdad, son totalmente diferentes a los que aborrecen la verdad. El que no encuentra la satisfacción en la justicia de la palabra de Dios, los que no sienten edificación cuando el filo de la palabra les corta, son los mismos a los que no les gusta oír la verdad. La aborrecen. Odian al que Dios envía a decir la verdad. No porque sean personas débiles y los malos espíritus los poseen en ese momento. No, Jesús no está enseñando que son personas endemoniadas. Jesús está diciendo de que no tolerarán la palabra de Dios porque no son de Dios. No son de Dios. Aprendíamos que Jesús está enseñando esta verdad. Y Él dice, y la verdad nos hará libres. No dice, la verdad nos va a gustar. No dice que la palabra de Dios nos va a fascinar. Él está diciendo que la palabra de Dios nos hará libres. Y yo decía que una de las cosas que debemos tener claras es que los hijos de Dios, no importa qué tan profundo y hundidos estén en su pecado, cuando la palabra de Dios llegue y les corte, los hijos de Dios dirán,
he pecado contra Jehová. He pecado contra Jehová. Y con una actitud de temor y reverencia se humillarán. Pero también dije que Jesús enseña de la arrogancia de todos aquellos que no son de Dios. Ellos no se humillarán. Ellos no se doblegarán ante la espada de la verdad. Preferirán su vida a hipocresía antes que humillarse por sus pecados. Jesús está hablando y le dice a las personas que no aman su palabra y que no soportan la verdad. Dice, en ustedes mi palabra no haya cabida. No haya cabida en sus corazones. Rebota, rebota, rebota hasta que vomitan su palabra, pero no haya cabida. A ellos es a los que Jesús les dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Porque los que aman la mentira aborrecen la verdad. Y decía que si le preguntáramos esto a todos los de los que estamos hablando y le dijéramos, ¿ustedes aman a Dios? Todos diríamos que amamos a Dios. Muchas veces le hemos dicho a Dios, Señor, yo te amo. Y luego entrábamos a lo que conlleva amar a Dios. Y yo decía que podemos cometer el error de creer que estamos demostrándole el amor a Dios con nuestras obras. Que creemos que lo que hacemos por Él, eso es amar a Dios. Y aprendíamos que no es como nosotros pensamos, es como Jesús nos enseña. Cuando Él nos está enseñando la forma en la que Él mide nuestro amor, no tiene nada que ver con mis sacrificios, no tiene nada que ver con mis obras. Jesús dijo en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y estuvimos aprendiendo algunos ejemplos en donde no importa qué tan grande sea mi ministerio, ni qué tan grande yo me sienta, tantos países que visite, tantos cargos que desempeñe, tantas cosas que haga en el servicio de la iglesia, no importa qué tanta cantidad de dinero yo regale para cualquier órgano de la iglesia, no importa. Yo no podré pararme delante de Dios diciendo, Señor, yo hice esto porque te amaba. Yo hice esto para demostrar mi amor por ti. Yo hice esto para que todos pensaran que yo soy tu siervo y yo te amaba. Dios no necesita ese show. Yo decía que no podía llegar a la presencia del Señor y decirle, Señor, de una de otra forma yo fui ladrón, pero lo hacía para la gloria y honra de tu nombre. Mi único propósito era adorarte, pero demostrarte tu amor. Para demostrarte mi amor por ti yo colaboraba y Él me va a preguntar, pero ¿qué pasó con mi mandamiento? No hurtarás. Y así estuve poniendo ejemplos de los otros mandamientos. El Señor me va a preguntar, ¿qué hiciste con mi mandamiento? No levantarás falso testimonio. ¿Qué hiciste con no adulterarás? ¿Qué hiciste con honra a tu padre y a tu madre? Señor, pero es que yo trabajé muchos años. No, pero es que si me amáis, no son tus obras, son mis mandamientos. Amén. No podemos llegar a decirle al Señor, Señor, yo trabajé en el templo Roca de Salvación, en la construcción desde las bases, hice protemplos, me esforcé para demostrarte mi amor. No debemos tener esas obras como una imagen de amor para Dios. Tenemos que tener esas obras en agradecimiento por su amor. Amén. ¿Sí? Amén. No porque eso sea una demostración de amor para Dios. Porque si realmente queremos demostrarle nuestro amor, Jesús dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahora vamos a estudiar por qué guardar sus mandamientos, oír su palabra y obedecerla tiene que ver profundamente con nuestra santificación. El domingo pasado hablaba de que somos injertados en la vid.
Y obligatoriamente a todo aquel que es injertado en esa vid, su fruto debe ser fruto de santificación, porque la vid es santa. Amén. Y si la raíz es santa, la savia es santa. Y si los que están injertados en esa vid, no podrán dar otro fruto que no sea santificación. Pero antes de entrar vamos a hacer una pequeña oración. Oramos al Señor. Padre Santo, estamos delante de tu presencia. Señor, queremos aprender de tu palabra. Alumbra nuestras vidas, haznos entender la manera en la que tú obras la santificación en nosotros. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Vaya conmigo a Juan, Evangelio de Juan 15. Vamos a leer del 1 al 5. Evangelio de Juan, del 1 al 5. Capítulo 15, del 1 al 5. Cuando lo tenga me responde con un amén. ¿Lo tenemos? Bueno, dice la palabra del Señor como está escrita. Jesús hablando dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Amén. Hasta el 5, ¿verdad? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Uno de los objetivos que llevo en esta clase es poder llevarles a la comprensión de que nosotros no podríamos producir santidad. No podemos producir santidad por nuestro propio esfuerzo y por nuestro propio poder. No podemos producir santidad con nuestra vida piadosa ni con ninguna otra obra o acción. No tenemos esa facultad. Nadie, ninguno de nosotros podía producir en lo más mínimo o diminuto algo de santidad. A medida nos vayamos profundizando en esto, yo he pedido a Dios que nos haga entender, y confiando en su palabra y en su gracia, sé que Dios nos revelará. Quiero que veamos el ejemplo un poco más profundo y detallado de esto. Antes de todo, aquí dibujé un pequeño boceto de lo que es una vid. Aquí están las raíces, este es el tallo. Luego tiene las ramitas. Y lo que quería explicar, como dije al principio, es que el injerto es una pieza externa a la vid, al árbol. El injerto en sí mismo es muerto, no tiene vida. Si este injerto es porque ha sido cortado de otro árbol. Si yo dejo ese injerto cortado, durante un lapso de tiempo se muere, porque ese injerto es muerto. Para que ese injerto tenga vida, tiene que ser colocado, insertado en la planta en la que yo quiero que ese injerto tenga vida. ¿Sí? Cuando este injerto es colocado en una de las ramitas de ahí, la savia de la vid es la que le alimenta, le da vida, le hace dar hojas y le hace dar fruto. No es porque el injerto produzca el fruto en sí mismo y por sí mismo, o que él tenga el poder de florecer o de ser fructífero en sí mismo,
sino que la única razón por la que Él tiene vida, primero, es por la vid, por la savia de la vid. Y este injerto da frutos por la vid, porque la raíz envía la savia para que Él tenga vida y produzca el fruto. ¿Estamos entendiendo? Bueno, analicemos entonces lo que Jesús está exponiendo en la vid. Pero antes de eso, quiero que vaya conmigo a Romanos capítulo 11, 16. Romanos 11, 16. Romanos capítulo 11, versículo 16. Del 16 al 19 vamos a leer. ¿Lo tenemos? Romanos 11, del 16 al 19, dice la palabra del Señor. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien. Por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Amén. Bueno, lo primero que quiero enfatizar en esto es que el apóstol Pablo en Romanos está hablando de un olivo, pero Jesús está enseñando de la vid. Pero hay cosas que tienen similitud y lo primero que quiero aclarar en esto es que la raíz es santa. La savia que brota de esa raíz es santa. Y la Biblia nos ejemplifica que nosotros somos los injertados. ¿Sí? Jesús nos enseñó que nosotros somos como pámpano que damos fruto. Creo firmemente que estos ejemplos se complementan de manera perfecta y en ellos podemos encontrar la explicación de cómo sucede y se convierte visible nuestra santificación. Un trozo de una rama de cualquier injerto es muerto. Un trozo de una rama de cualquier árbol cortado no podría producir fruto jamás, a menos que sea verdaderamente injertado en un árbol que tenga una raíz que produzca la suficiente savia para darle vida a ese trocito que ha sido injertado. Si no le da vida, morirá y no va a producir fruto. La savia es la vida para el injerto. El injerto no tiene vida en sí mismo. Cuando Dios Espíritu Santo nos da vida en la regeneración, en ese momento es que la savia de su santidad comienza a hacernos crecer en el proceso de la santificación. La raíz es santa y la savia de esa raíz es santidad. Los que han sido injertados y han recibido la vida por la savia que proviene de esa raíz, no podrán estar injertados sin dar fruto de santificación. Es imposible que un hijo de Dios no dé fruto de santificación. Si alguien es salvo, si alguien ha sido vivificado por el poder del Espíritu Santo, no podrá tener una vida de cristiano sin dar fruto de santificación. La pregunta es la siguiente: ¿qué es lo que prueba que yo estoy injertado verdaderamente en la vid? Porque si mis frutos no son santificación, debo ser consciente que también la cizaña da fruto. Y aunque sea fruto, no son parecidos. No son parecidos. Nosotros los seres humanos no somos seres que producimos santidad. Si se fijan con este ejemplo, ninguna persona podría producir santidad por sí mismo y en sí mismo.
No puede producirlo por su propio poder, ni por su propio esfuerzo, ni por su propia voluntad. Solamente puede dar fruto de santificación si ha sido verdaderamente injertado en la vid y vive por la rica savia que le da vida desde la raíz. Jesús dijo en Juan 15:4, el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Si no está en la vid, jamás podrá dar fruto de santificación. Es interesante saber que nuestra santificación depende del poder del Espíritu Santo en nosotros. Ahora, debemos ser conscientes que un trozo feo de olivo silvestre, por misericordia, ha llegado a ser injertado en Cristo. Y si por misericordia ha sido injertado en Cristo y ya siente que comienza a tener vida y comienza a dar un butuntillo de fruto, ¿podría alguien insinuar que ese fruto pequeñito de santificación es por él mismo? ¿Podría alguien decir o sentirse tan importante como para ser alguien que represente santidad por un botuntillo de fruto? No, hermanos. Nosotros no lo producimos, no lo generamos. Yo no genero mi santidad con mis obras ni mi vida piadosa. Escuche, mis obras y mi vida piadosa son el fruto del poder del Espíritu Santo en mí. No son mi poder, no son mi esfuerzo. Es el fruto del poder del Espíritu Santo en mí. No producimos santidad. Nuestro fruto de santificación es el efecto de Cristo en nuestra vida. Jamás podríamos producir santidad en nuestra propia energía, nuestro propio poder. Mucho menos lo produciríamos con nuestras buenas obras. No lo producimos con nuestra abstinencia de ningún tipo. No producimos santidad por lo que hacemos o lo que dejamos de hacer. Nuestra abstinencia, el no hacer lo indebido, y todas las acciones buenas que podamos hacer por y para nuestra santificación, no es producto de nuestra propia energía ni de nuestro propio poder. Solamente es la savia del poder del Espíritu Santo transformando a una persona. Solo ella tiene el poder de hacer dar en un ser humano fruto de santificación. Si los salvos, hermanos, no dan fruto, no son salvos. Si el Espíritu Santo, que es la savia, nos da vida, es imposible que alguien dentro de la iglesia esté sin fruto. El injerto da fruto solo porque está vivo y recibe vida de la vid. Y ese fruto no puede ser fruto de pecado. Ese fruto no puede ser fruto de rebelión. No puede ser fruto de desobediencia. No puede ser fruto de ninguna de las obras de la carne. No puede perseverar en eso. ¿Pueden ver la diferencia del que está verdaderamente injertado? Ahora, no estoy hablando de una perfección, estoy hablando de que un salvo, aunque aún es pecador, y aunque aún él es olivo silvestre, porque es silvestre, la Biblia dice que ellos dan fruto de santificación. Ahora, la parte importante de la santificación, sobre todos aquellos hijos de Dios, está en Juan 15:4, en donde dice que los que están en Él y llevan fruto, el Padre los limpiará
¿Para qué? Para que lleven más fruto. Aquí encontramos la esencia de la santificación. Aquí está la esencia de la santificación. Dios no puede santificar si no corta lo malo con su espada. Aquí es donde encontramos el verdadero sentido de la santificación. Si el Padre es un buen labrador, tiene que cortarnos. Tiene que cortarnos. Tiene que limpiarnos. Y si Dios nos está cortando y nos está limpiando, es para que llevemos más fruto. Dios no puede santificar a ninguno de sus hijos sin cortarles la maleza. Tiene que cortarles la maleza. Dios no puede santificar con su palabra a ningún ser humano sin herirle. Él tiene que herirle con su palabra cortándole la maldad. Tiene que limpiarnos. Dios por medio de su palabra debe cortar todo lo que no le agrada y enviará a sus santos a declararnos esa verdad. Necesitamos ser cortados por el filo de su palabra porque somos pecadores. Si fuéramos santos, no necesitaríamos esa limpieza. Pero si estamos en el proceso de la vida cristiana, es evidente que somos pecadores. Claro que el Padre nos va a limpiar. Nos tiene que limpiar. Amén. ¿Y cómo lo va a limpiar? El versículo 3 dice que es por medio de su palabra. A los apóstoles les dijo, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Es por medio de su palabra. No nos va a cortar los buenos frutos. No nos va a partir con su palabra todas las cosas buenas, sino que nos va a cortar lo malo. Lo malo. Pero sentiré herido, me sentiré herido, sí, claro, nos sentiremos heridos. Me sentiré mal, claro, me sentiré mal. ¿Se me partirán algunos sentimientos? Sí, claro que sí. Pero es que la palabra de Dios no da otra forma de santificación. Jesús nos declaró otro método para ser limpiados. Es por su palabra, es por la verdad, es por su verdad. No podremos ser santificados sin la limpieza. No podremos ser santificados sin la espada de su palabra. No podemos ser santificados si no se nos declara nuestro pecado. No podremos ser guiados hacia la santificación si Dios no levanta a uno de sus siervos para declararnos la verdad. ¿Qué pasaría si Natán no hubiese llegado a declararle el pecado a David? ¿Hubiese dado fruto de santificación? Se hubiera hundido, se hubiera perdido en su pecado. Ahora, para ser guiados hacia la santificación necesitamos esos líderes espirituales que con valentía prediquen la palabra del Señor. La única forma de ser fructífero y llevar más frutos es entendiendo de que necesitamos ser limpiados. No podemos evitar ese proceso, hermanos. No podemos evitarlo. Porque si alguien ya da fruto, el Padre lo va a seguir limpiando, lo va a seguir limpiando, lo va a seguir hiriendo para que dé más fruto. ¿Le va a doler? Sí. Le va a doler. ¿Cree usted que una vid no siente un corte? Si nosotros nos cortamos, nos hacemos una herida, ¿cómo lo sentimos? Ahora imagínense si nos desgajaran una mano. De la misma forma el Padre va a cortar lo que está mal. Señor, pero es que yo siento, al Señor no le va a importar lo que sintamos. Él nos va a guiar hacia la santificación. Él nos guiará hacia sus propósitos. Nuestros sentimientos son engañosos. Nuestros sentimientos son perversos. Nuestros sentimientos son malvados. Nuestros sentimientos no son santos. La palabra de Dios es santa. Amén.
Y su palabra nos guiará hacia toda verdad y justicia en su santidad, porque Él es santo. Debemos aprender a desconfiar de nuestros sentimientos y de nuestro corazón y aprender a confiar en la fidelidad, rectitud, justicia y santidad de su palabra. Porque Dios sí es santo, nosotros no. Y si yo no soy santo, eso quiere decir que ni mis sentimientos ni mi corazón tampoco son santos. Pero la palabra de Dios sí. Al menos eso pensaría alguien que entiende quién es Él y quién es Dios. Y quiero dejar esto en sus corazones en cuanto a la santificación. La santificación no podría ser posible si no sintiéramos la herida de la palabra de Dios cortándonos. Los hijos de Dios lo reconocerán. Inmediatamente dirán: he pecado contra Jehová. Cuando Dios corte, cuando Dios alumbre con su palabra, dirán: ese es mi pecado. He pecado contra ti, límpiame, purifícame, Señor. Y Dios lo hará. Y esta persona llevará más fruto. Nosotros no producimos ni generamos la santidad jamás, pero sí damos fruto de santificación. Mientras seamos limpiados por Él y por su palabra, nuestra vida será piadosa, nuestro deseo por servirle será genuino y su amor por nosotros será evidente. Su palabra alimentará nuestra fe y nuestra devoción será radical por servirle. Solo es el efecto de Él en nuestra vida, el poder de su Espíritu Santo que nos hace dar fruto, porque nosotros somos olivos silvestres. Por eso es que tiene sentido Filipenses 2:13, cuando dice: Dios es quien produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y en Juan 15:5 dijo: yo soy la vid, el que está injertado en mí y yo en él, ese lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Esta es la clase de hoy, hermanos. Que el Señor les bendiga.